Hola amigos, a ver si se escucha, porque como sabéis, hasta los auriculares funcionan mal, así que yo descubro si se escucha o no se escucha cuando lo descubrís vosotros. No sé si se va a escuchar o no, no lo sé. De momento yo creo que se escucha, pero en fin, vamos allá. Vamos a hablar del protectorado de Marruecos y cortito, resumidito, y así entendemos de la elección anual, el desastre anual, la guerra de África, los regulares y un montón de cosas. España entró presionada por Francia en la aventura del protectorado de Marruecos. España, bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vayamos por partes. El chiste es malo, pero es viejo. Pues bien, vamos allá. Pues Francia presionó todo lo que pudo y más a España, una España totalmente devastada, desmoralizada, corrompida a tope, para formar el protectorado español de Marruecos, así es como se conoce, pero realmente no era español, porque nosotros controlábamos la parte norte de Marruecos. Francia controlaba la parte rica de Marruecos. Pero cuando España llegó, Francia ya estaba instalada. Ya estaba instalada. Y además, eh, pues España no estaba para nada, absolutamente para nada. Hacía nada, unos meses, que había terminado de perder los últimos territorios en América y en el Pacífico. Vamos, que los restos del imperio se habían terminado. Esos 300, casi 400 años, pues ya no existían. Así que España pues no estaba para nada. Estaba totalmente desmoralizada, corrompida, empobrecida. Eso sí, tenía unos soldados de lujo, y unos oficiales tremendamente fantásticos, hartos de guerrear y guerrear y guerrear y guerrear con una experiencia brutal. Pero en España, en la península, pues funcionaba a su bola. Había una brecha impresionante entre la nobleza, la realeza y la alta burguesía, y el resto, que eran más pobres que ratas. Y encima los que habían llegado de las Filipinas, de Cuba, de la isla de Guam, pues todos habían llegado pues con la moral por los suelos. Apenas habían pasado 3 años desde que los nuestros se dejaran generalmente la vida en aquel barranco del Lobo, en el barranco del Lobo. 3 años ya en las plazuelas seguía palpitando el dolor y te destrozaban las entrañas las canciones. Ni se lava, ni se peina, ni se pone la mantilla hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pues eso es lo que se cantaba en aquella época. Comentario. España nunca había sido un país colonial. Por lo tanto, no sabía cómo gestionar o manejar esa nueva situación. Así que se dedicó a hacer lo que había estado haciendo desde que España descubrió América: llevar la civilización y ayudar a la población, construyendo hospitales, escuelas, buenas carreteras y cosas de estas. ¿Qué sucede? Que en la zona que le asignó Francia a España, pues eso es una zona pues que está en el norte de África y en el Valle del Rif, que es inmenso, cruza gran parte de África. Es una falla que, según los geólogos, dicen que dentro de
unos miles de años o unos cientos de años, pues esa parte se fragmentará de África. Y encima está habitada por varias tribus que su deporte nacional es hacerse la guerra entre ellos. Así que España iba a tener un montón de problemas, y los tuvo. Pero ahí todos intentaron sacar tajada de esa España derrotada. ¿Derrotada por quién? Por Estados Unidos, que nos traicionó. Le dimos un país y ellos nos regalaron una maravillosa guerra, donde se quedaron con el resto de lo que tenían. Yo recuerdo unas palabras de un compañero youtuber que dice y otro mexicano que amargamente decían que España pues había vendido Cuba y Puerto Rico, pero sobre todo Cuba. Y yo le explicaba que sí, que en cierta manera sí, pero es que allí había un empate técnico, es decir, la tierra la controlaba España con los 600.000 soldados que mandó España, y los marines los norteamericanos eran incapaces de desembarcar. Aquello se tenía que desbloquear de como fuera, y entonces Francia, que entonces era la potencia dominante junto con Inglaterra, pues los dos presionaron para que en París se firmara pues un tratado donde España pues llenó sus arcas, porque España estaba en quiebra, en una de las muchas quiebras que ha tenido, como ahora. En fin, digo, como ahora que estamos en quiebra también, aunque no lo dice. Y sin embargo, España decidió instalarse en el norte de Marruecos, en la que se llamó protectorado, que se extendería en el tiempo desde 1912 hasta 1956. Se hizo antes el protectorado. Y sí que es verdad que en 1956, pues las últimas tropas españolas y la última población civil salió de Marruecos. Todo lo que ocupa España en el norte de África, las plazas, existen desde antes que existiera Marruecos. Pero durante la primera época del protectorado, cuando España había perdido pues sus territorios en América y en el Pacífico, incluso en la parte de la China, pues porque la isla de Guam está más cerca de China pues nada, pues es que fue un desastre tan grande. Pues nada, ahí todo el mundo intentaba sacar. Holanda, Alemania, Italia, Portugal, el Reino Unido, Francia, por supuesto, y España pues a las órdenes de lo que dijera Francia. No es un tiempo que se recuerde con pasión, en absoluto, pero sobre estas 4 décadas de nuestro colonialismo, mucho de luz ha de poner Marruecos ese gran desconocido. Porque realmente quien fastidió a Marruecos no fue España, fue Francia, pero es que a Francia le tienen miedo. Ejemplo, Sultanito de Marruecos, Sultán de Marruecos, le voy a hablar hoy con respeto. El Sultán de Marruecos, el rey de Marruecos, estudia en Francia, sus hijos estudian en Francia, su hijo estudia en Francia. Sin embargo, quien le montó la colonia fue Francia, no fue España. España fue obligada. ¿A por quién fueron? A por los españoles. Después del desastre del 98, de los recentísimos conflictos en la zona, España no tenía a priori el más maldito interés en dejarse la hacienda y la persona en aquel territorio. Pero la historia suele tener pues muy mala leche. España, después de perder Cuba, después de perder Puerto Rico, después de perder las Filipinas y después de perder la isla de Guam, pues no estaba para nada. La verdad es que no teníamos ganas de nada. Lo que teníamos ganas era de estar tranquilos
de lamernos las heridas y de recuperarnos como fuera y de intentar que vivir lo mejor posible. Lo mejor posible. Recuperarse otra vez España y a ver, y a ver. Pero es que no nos dejaron. No nos dejaron. De hecho, no nos han dejado. Ahora en el 2022. Porque somos necesarios a más no poder, pues parece ser que se estén levantando por las restricciones que tiene España, pues por ejemplo, para tener un ejército como Dios manda. Bueno, pues como he dicho, estaba por allí Inglaterra, España quería que allí todo siguiera igual, según cuenta María Rosa de María Daga, pero Francia quería tener una presencia grande en el norte de Marruecos. Claro, es que al lado tenía su gran colonia, Argelia. Y Francia era poderosa, pero tanto no. Así que necesitaba un socio. ¿A quién? Pues voy a mandarle un emisario al rey de España, que no deja de ser francés, es decir, descendiente de los franceses, como ya lo sabéis, y seguro que el rey de España pues va a pegar el cabotazo y ya está. Y efectivamente, así fue. Y los británicos no podían permitir el establecimiento de una gran potencia. Claro, ahí se montó un lío tremendo, porque acordaos que Francia y España ya habían luchado contra el Reino Unido, contra Inglaterra, habían perdido Trafalgar, la batalla de Trafalgar, pero no hubiéramos ganado la batalla si no nos llega a caer a nosotros el chaparrón encima. Y Inglaterra pues se vio pues amenazada, no podían permitir el establecimiento de una gran potencia al otro lado del estrecho, y entonces presionaron a España para que también estuviésemos allí. Nos vimos arrastrados. Vamos, que éramos un pelele. Lo que había sido Inglaterra durante la Edad Media y durante bien, pues eso era España. De ser la primera potencia del mundo, se había convertido en un pelele en manos de Inglaterra, en manos de Francia, en manos de todo el mundo. No pintábamos nada, teníamos unos gobiernos que era para echarnos a llorar, como que tenemos ahora, o peores. Bueno, peores no creo. Y nada, pues eso, hasta Portugal nos disputaba Ceuta. Cuando nos descuidábamos, Portugal ya se había hecho con Ceuta. Vamos, que España imponía, de respeto no imponía nada, y miedo menos. Habíamos perdido nuestros territorios de forma muy dolorosa y no se querían nuevas aventuras, no queríamos saber nada de nada, lo que he dicho antes, lamernos las heridas, recuperarnos y centrarnos en España, en la península ibérica, en España. Y a partir de ahí, pues, a volver a empezar. Hubo mucha oposición porque hacía apenas 3 años de las derrotas ante Abd al-Krim, que incluso había sido nuestro aliado y se había educado en Salamanca. Vamos, que España, mientras tuvo ese gran imperio, pues se llevaban muy bien con las tribus del norte y con el sultanito de Marruecos, bueno, con los que mandaban en Marruecos y cosas de estas, porque la dinastía de los alauíes llegaron a finales de 1600 o a mitad de 1600. Se habían perdido muchas vidas y se había dilapidado un enorme chorro de dinero. Vamos, que si ya teníamos poco, pues mira, estoy pensando yo en el comentario de estas personas, de estos hermanos de Hispanoamérica, que decían que se había vendido
pues posiblemente lo necesitaban para pagar eso. Ni siquiera la opinión sobre el protectorado era unánime entre los mandos del ejército. Claro, es que los mandos del ejército ya habían recibido bastante. Durante el siglo XIX el ejército con sus golpes de Estado había sido decisivo en la vida española. Si leéis la historia de España del siglo XIX, está lleno de golpes de Estado. Una vez llegada la Restauración, parecía que aquello había acabado. Sin embargo, algunos jefes habían heredado esa idea de intervencionismo y en aquellos días, tras las derrotas pues en América, bueno, en las últimas provincias españolas, había gente en el ejército que pensaba que la presencia en Marruecos era un momento para recuperar viejos laureles consiguiendo ascensos y condecoraciones rápidamente. Esto no es verdad. Esto quien lo ha escrito, esto no es verdad. Sí que es verdad que acudieron pues grandes militares, grandes oficiales que habían estado en las guerras, pero acudieron porque tenían una experiencia brutal y sabían que allí se iba a liar parda, para utilizar utilizando un lenguaje totalmente coloquial. Parda, muy parda, que el asunto pintaba feo. Terreno escarpado, difícil, corrupción generalizada a todos los niveles, a nivel político, a nivel del ejército, y esta gente lo vio inmediatamente. En el verano de 1921 llega el peor momento, el desastre de Anual, que por cierto, yo siempre os remito al desastre de Anual, que resulta que el otro día lo buscaba yo y no aparece. Y es una de las primeras que lo volveré a hacer. Allí quedaron 15.000 hermanos, unos dicen que 8, otros que 9, otros que 10. Aquí están hablando de 15.000. Es que exactamente no se sabe. No se sabe, pero no se sabe por una razón muy sencilla. Porque cuando se produjo el desastre de Anual, la casta militar española estaba totalmente corrompida. La realeza también. Estoy hablando de la realeza. Del rey para abajo todos estaban corrompidos. Y ya estaría bien que en el siglo XXI pues supiésemos cuántos muertos realmente hubieron. Militares y civiles. Estaría bien que se hicieran por fin, porque España lo documenta todo. España lo documenta todo. Como es normal en mí, se me ha ido el cursor. Es que digo yo que España lo documenta todo, por lo tanto, eso tiene que estar escrito no en una parte, sino en varias partes. Una vez llegada la restauración, parecía que aquello había terminado, no. Sin embargo, algunos jefes habían elevado esta idea de intervencionismo en aquellos días hasta la derrota. No, esto ya lo he leído y esto es mentira. El desastre de Anual, allí quedaron 15.000 hermanos como los héroes del regimiento de caballería Alcántara, que perdió a casi todos sus jinetes, 700 españoles. Si esto, queridos amigos, llega a suceder en Inglaterra o en Estados Unidos, tendríamos series todos los días y películas cada 3 meses. Cargas de caballería que realizaron los regulares, si mi memoria no me falla, que estaban terminados de fundar, igual como la Legión,
para proteger a la legión y para proteger para la retirada y que se posicionase mejor nuestro ejército y salvar a la población. Creo que hicieron 6 cargas de caballería. Ojo, contra ametralladoras y armas de fuego. Ellos también tenían armas de fuego, pero caían como moscas. De hecho, se salvaron 4 y se salvaron 4. Por eso, entre otras cosas, los regulares, que no hay manera, espero que esto funcione porque tengo el reportaje sobre los regulares, el primero que va a salir, igual como salió el de la Legión, saldrá los regulares, pues que ya ha salido 2 veces, pero que no se escucha. Bien, el rey impuso en octubre a sus sucesores la laureada de San Fernando. Bien, fue algo bestial, explica Maradiaga. Se llevó miles de vidas y produjo un catastrófico efecto psicológico, y tanto. Sí, me muerdo las uñas. Y tanto, y tanto, y tanto. Pero es que claro, como comenté cuando hablé de la Legión, hubo un antes y después del desastre de Anual. Ya no volvería a existir militares, vamos a ver, oficiales, que llegaran por dinero o por ser hijo de quién. Tendrías que estudiar y tendrías que formarte como militar. O demostrar tu heroísmo, siempre que pertenecieras a los regulares o a la Legión, tu heroísmo en el campo de batalla. Que la Legión, igual como los regulares, sí que se puede ascender por méritos de guerra. Franco, un ejemplo. A esposas, madres e hijas se les resquebrajaba la garganta. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Qué alegría, qué alboroto, ¿no? Para que se cantaran estas tonadillas. Pues eso fue el desastre de Anual, la guerra de África o la guerra del Rif. Pero el desastre de Anual es que fue algo brutal, bestial. La República no hizo nada. 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 Esa es la realidad. No hizo nada. La República no pudo hacer nada para que las cosas mejoraran. Los republicanos establecieron un alto comisario que fuera un civil. Ya está. Alá, adiós, muy bien, muy buenas. Alá. Pero es que los mismos políticos de la República antes habían sido políticos cuando la monarquía. Es decir, que eran los mismos perros pero con distintos collares, ya está. Sí, por mucho que os joda, pero es así. Intentaron un sistema menos cuartelario y reducir la administración, que además de cara era un nido de enchufismo y corrupción. Esto es verdad. Esto es verdad. Pero ¿por qué no hablan de la FAI y cosas de estas? Que eran asesinos, violadores. La CNT, la CGT. Leed historia, leed. Corrupción de la que generalmente se valieron los oficiales proclives al alzamiento para reclutar tropas fieles a Franco. Bien, vamos a ver. Franco no fue quien organizó el golpe de Estado, el levantamiento que provocó la guerra civil. Franco sí que era el general y jefe de las fuerzas en África. El general más joven por méritos de guerra de Europa, por lo tanto del mundo.
por lo tanto del mundo, el general más joven, por méritos de guerra. Franco se hartó, como legionario, como lugarteniente de Milán del Bosch, de entrar en batallas en primera línea, como hacen los legionarios. Le tenía tanto miedo la República que él estaba en su capitanía general del África, y lo mandaron a las Canarias. Más lejos no lo podían mandar. Más lejos no lo podían mandar, porque le tenían miedo, porque sabían, primero, que los tenía más grande que los del caballo de Espartero, los cojones, me refiero. Segundo, que era un tío tremendamente valiente, que había demostrado, no una, sino en muchas ocasiones, que junto con la legión, que encima era un caballero legionario, encima el lugarteniente de Milán del Bosch, el número 2, que había entrado en innumerables batallas, así que el valor no se lo suponía, lo tenía, y de sobra, y era un héroe, era un caballero legionario. Y encima era un genio militar, sabía un montón de estrategia, y encima un gran guerrero, un gran soldado muy experimentado. Así que es mentira que Franco esto o aquello. A Franco estuvieron convenciéndolo, pues, Sanjurjo y un montón, todos los que se estrellaron en el mismo avión, que no se sabe cierto si se estrellaron. Eso es una versión que siempre ha mantenido la izquierda, y muchos que no son de izquierda, pero la mayoría son de izquierda, el avión donde iban todos los del golpe, que se iba a hacer una junta militar, y esa junta militar lo único que iba a hacer era que el rey regresara, y punto. Porque todos eran monárquicos hasta la médula. Donde Franco lo único que iba a aportar, pues el mejor ejército que tenía España. ¿Cuál era el ejército más guerreado? Pues el que estaba en África, que estaba guerreando permanentemente, legión y regulares. Y con ellos un montón de habitantes de la zona donde estaban los españoles marroquíes. Varias divisiones totalmente integradas por moros. ¿O no recordáis los más viejos qué guardia era la guardia de Franco? La guardia mora. Pues bien. Así que Franco se lo pensó mucho hasta que hizo el viaje desde Canarias hasta África, y de ahí cruzó el estrecho de Gibraltar, y la guerra pues duró lo que Franco quiso. Pero también ahí hubo un montón de intereses. También Francia tenía que probar sus armas, Italia tenía que probar sus armas, Alemania tenía que probar sus armas, Rusia tenía que probar sus armas, Norteamérica tenía que probar sus armas. ¿A qué os recuerda eso? ¿A lo que está pasando en Ucrania? Pues eso es lo que pasó en la Guerra Civil Española. Se experimentaron todas las armas y poco después estalló la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver cómo se parece la historia, ¿no? Eran oficiales de graduación media que en muchas ocasiones proporcionaban sobornos y dádivas a los marroquíes, que luego correspondieron cuando se les reclutaba para el ejército nacional. Eso tampoco es cierto. La corrupción dentro de los oficiales y suboficiales en Marruecos, antes del desastre de Anual y de la guerra de África, era generalizada. Las mejores armas se las llevaban los marroquíes, que las pagaban muy bien pagadas. Es que no me acuerdo la palabra que utilizaba mi suegro para nombrar un tipo de droga aparte del hachís. ¿Kifi? No sé cómo se, no lo recuerdo. Lo hizo la mili en Arache.
y la droga ya funcionaba, es decir, que el hachís, la marihuana, todos iban de marihuana y de hachís hasta las cejas. Y de la otra droga que decía mi suegro, pero no me acuerdo, que le hizo la mínima de H. En caballería, por lo tanto, en regulares, en los regulares. Y eso también pues ayudó mucho a que Marruecos, a que las tribus marroquíes pues nos dieran la paliza de nuestra vida. Finalmente en 1956 llega el fin de aquel protectorado, tampoco pintábamos nada en ello, esa es la realidad. Lo que tenía España, ya en aquella época Franco, unas ganas terribles porque conocía muy bien que los recursos que España destinaba para el protectorado eran brutales y los beneficios eran ninguno. Así que España se quedó con el RIF, con dos cositas más y ya está, para proteger Ceuta y Melilla, y nada más. Y ya está, Ceuta y Melilla que siempre han sido españolas, por mucho que le dio al sultán de Marruecos. Los franceses recibían presiones de los Estados Unidos, que eran partidarios de la independencia, ante el temor de que Rusia, bueno, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se ganara a los nacionalistas. García Baliño, nuestro hombre fuerte entonces, intentaba estar a dos bandas. Bueno, sí, esto en España es normal. Y en otros países también, pero en España es muy normal que intentes jugar a dos bandas o que juegues a dos bandas directamente. Intentaba estar a dos bandas con los nacionalistas y contra ellos. Francia concedió la independencia y aunque entre los españoles hubo caras largas al recordar lo que allí había sufrido España, nadie quería dar una gota de sangre más ni un duro por aquello. Esto está entrecomillado y aparte de que está entrecomillado, es verdad. España no quería saber nada. Que se apañaran los marroquíes, pero que tuvieran muy claro que había una provincia que se llama el Sáhara Español, que eso no se toca, y Ceuta y Melilla, y que eso no se toca. Y que eso no se toca. Cosa que los últimos sultanes de Marruecos no han tenido nada claro. Y eso es lo que produce las tensiones que tenemos actualmente Marruecos y España. Marruecos debería de entender que es mejor ser amigos que no estar de la manera que estamos. Marruecos debería de enseñar a su población de que Ceuta y Melilla es España. Incluso más, que si hay una guerra, España te va a marcar una línea, te va a recuperar lo que tenía en el protectorado y más allá. Te va a marcar una línea recta que vaya hasta el Atlántico y te va a recuperar y te va a avanzar la provincia del Sáhara español. Y Marruecos va a quedar reducido a la nada. Y eso el sultán debería de permitir que se enseñaran en las escuelas. Que es mejor vivir juntos y tened en cuenta que aquí hay un montón de marroquíes que se ganan la vida honradamente, con papeles. Y sin papeles hay una burrada. Y hasta aquí. No hace falta más para explicar el protectorado. Os remito como siempre a los libros de historia. Amigos, soy Toni Garcés, espero que esto se escuche por fin. Y nada, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, y os espero que os haya gustado. Nada, suscribíos, daos like y esas cosas que dice la gente. Que Dios os bendiga a todos y hasta la próxima.